protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión, Democracia. 7:33 en el territorio continental ecuatoriano. En la revista de opinión Democracia seguimos buscando la verdad. Queremos dar paso a un análisis sobre el diálogo entre el gobierno del presidente Lasso y alrededor de 100 representantes del sector indígena ecuatoriano. Partimos de un hecho que fue confirmado oficialmente. Dentro de los 6 puntos al menos básicos debatidos, hubo 3 acuerdos. El uno, moratoria de créditos, control de precios y educación intercultural bilingüe. En lo que hay que decirlo, hay razón de los planteamientos del sector indígena, y los otros 3 puntos en los que no hay todavía coincidencia, el tema precios de combustibles, explotación minera y petrolera, sobre lo cual hemos dicho que si eso no se quiere dar paso, ¿cuáles son las alternativas desde el sector indígena que reemplacen esos ingresos? Si se reclaman recursos para atención al sector indígena, al sector social, que es pertinente, ¿de dónde se financian esos recursos si no hay petróleo, si no hay minería, si no hay combustibles? Y eso debieran plantear desde el sector indígena. Para este diálogo hemos invitado en la revista de opinión Democracia a Luis Pachala, ministro secretario de Pueblos y Nacionalidades, al portavoz de la Presidencia de la República, Carlos Gijón, y al periodista investigador Jen Cano. Vamos a empezar con Luis Pachala, ministro secretario de Pueblos y Nacionalidades, y decirle cuál es el saldo inicial desde su perspectiva de lo que ha sucedido en este segundo diálogo formal con el sector indígena y el gobierno. Buen día, don Luis Pachala. Buen día, querido Miguel. Buenos días también a los panelistas, querido Carlos, y quienes hacen el staff de Radio Democracia. Primero, el gran avance es que también recalcar y reconocer, y por otro lado, por supuesto, decir claramente que hay un gran avance en el diálogo. Todos conocemos que al final del diálogo no existió, por supuesto, este grado de tal vez de enojo o molestias. Ya hubo cierto grado de encuentro, como ha dicho también la CONAI y otros movimientos, un gran avance, un gran avance. Y coincidentalmente, en lo que usted acaba de decir es cierto. El movimiento indígena ha planteado, por supuesto, la moratoria de los temas de los créditos, ha planteado el tema del control de precios y ha planteado, por supuesto, el fortalecimiento de la educación bilingüe. En el resto, pues, nosotros como gobierno siempre abiertos a encontrar el mejor camino. Lo más importante es que prevalezca el bien común de los ecuatorianos. Bienvenido a Carlos Gijón, portavoz de la Presidencia de la República. Carlos, muy buen día. ¿Cómo usted analiza estos primeros acuerdos con el sector indígena, que son importantes? Sin embargo, quedan todavía algunos, los 3 puntos, precio de combustibles, explotación minera y petrolera, que resulta complejo enfrentar, dado que si esos recursos generan precisamente para la atención en lo social, al sector indígena, ¿cuáles pudieran ser las alternativas si se suspendieran esos ingresos? ¿Cuál es su análisis de esta segunda reunión? Carlos, muy buen día. Buenos días, Miguel. Yo creo que hay que empezar valorando la reunión de ayer, ¿no? La reunión de ayer fue una reunión exitosa, empezando porque ocurrió. Después de las semanas de tensiones, el gobierno nacional se sentó nuevamente con la CONAIE y otros sectores y dirigentes
del Parlamento de los Pueblos para escucharlos. Y me parece que solamente el haberse sentado es un éxito muy importante, ¿no? Fue un ejercicio democrático que la sociedad tiene que valorar. Dentro ya de este ejercicio se encontraron algunas coincidencias. De las 6 propuestas que hacían los dirigentes indígenas, 3 fueron aceptados, hubo coincidencias. Incluso en uno de ellos el gobierno fue más allá de lo que pedían las organizaciones campesinas. Sin embargo, al final de esta reunión tan exitosa, se condicionó por parte de la dirigencia a la rebaja del precio de los combustibles. Al final se dijo, bueno, estamos en que no hemos llegado a ningún acuerdo. Todos estos puntos en que hemos coincidido, no vamos a sentarnos a las mesas técnicas si es que el gobierno no baja el precio de los combustibles. El gobierno, el presidente de la República explicó su posición al respecto. El presidente de la República dijo que a él le gustaría bajar el precio de los combustibles, pero que las circunstancias no lo permiten, que las circunstancias no se lo permiten. Incluso dijo que en 15 días, que después de haberlos escuchado, iba a reflexionar e iba a examinar nuevamente las cifras, que él pensaba que no podía hacerlo, pero que en 15 días iba a anunciar una decisión. Y entonces el movimiento indígena dijo, bueno, pues hasta que usted piensa, no avanzamos en ninguno de los otros puntos en que hemos encontrado coincidencias. Y ese fue el final de la reunión. Bueno, esto nos parece complicado, porque si anteponen, porque eso le preguntábamos ayer al presidente de Cuarrenari, si anteponen el tema emblemático de los combustibles, del congelamiento y la reducción del precio, que hay que hacer escarnio, eso que beneficia a los sectores más pudientes, al contrabandista, si es que no hay eso, casi volvemos al punto inicial, Carlos. Habiendo sustento para pedir la moratoria de créditos, control de precios. Yo creo que no, ¿No? Miguel, porque lo importante de la reunión de ayer es que fue una reunión con varios sectores, no solo con la CONADI. El sector arrocero, por ejemplo. El sector arrocero tiene un problema con el precio. Mientras se está pidiendo que baje el precio de los combustibles, que se suba el precio del arroz. O sea, al final del día, esa es la realidad. Se está pidiendo que se suba el precio de algunos alimentos. El gobierno ellos hicieron una explicación que me pareció muy interesante, muy importante, muy buena. Ellos explicaron la necesidad oficial de que se respete el precio oficial, el precio de sustentación, explicando que si eso no ocurría, ellos iban a quebrar. El gobierno, y el gobierno, pues obviamente no quiere que el sector arrocero quiebren. El gobierno no quiere que nadie quiebre, eso sería muy malo para el país. Entonces el gobierno le pide sentarse en una mesa técnica para solucionar ese problema. ¿Puede la CONAIE impedir que los sectores arroceros se sienten en una mesa técnica con el gobierno para resolver su propio problema? No acepta la petición de bajar el precio de los combustibles. ¿Puede la CONAIE decir, bueno, los arroceros tampoco van a solucionar su problema porque no se ha aceptado esta petición nuestra? Yo creo que no. Yo creo que este diálogo en los acuerdos que se han dado, esto va a seguir porque no se lo puede detener. Y por eso me parece muy importante la reunión de ayer. Por una circunstancia.
Si se van resolviendo problemas sectoriales dentro del gran grupo de diálogo, esto se va a ir desactivando y cada vez CONAIE a lo mejor se queda exclusivamente con el tema de los combustibles, mientras los arroceros logran lo que han planteado, luego de un diálogo técnico, mientras hay la moratoria de créditos, hay el control de precios y se fortalece la educación intercultural. Carlos. Miguel, el tema de la moratoria de créditos, ¿no? Se plantea, los sectores plantean la moratoria de créditos, pues, aduciendo que la pandemia nos afectó muchísimo, que no estaban en capacidad de pagar y pidieron una moratoria. El presidente dijo que entendía la situación, que estaba de acuerdo con la moratoria, pero porque no se van a poder pagar. El presidente ofreció la condonación de los créditos de los pequeños agricultores a Ban Ecuador. A Ban Ecuador. Analizar las circunstancias de los otros créditos. Esa posición del gobierno de aceptar la condonación de créditos o de intereses, eso no se precisó, había que sentarse a establecer las cosas, puede quedar paralizada si es que no baja el precio de los combustibles. Es racional, es lógico. O sea, cuando al final la CONAIE dijo ninguno de las coincidencias van a entrar en vigencia hasta que el gobierno no acepte rebajar el precio de los combustibles, yo creo que eso eso no se puede sustentar en el tiempo. Eso finalmente, porque no puede condicionarse el problema de los agricultores con sus créditos, su incapacidad de pagar. Eso no puede condicionarse a que el presidente además baje el precio de los combustibles. No. Si no bajan el precio de los combustibles, no me arregle el problema de los créditos. Claro, muy importante lo que ha precisado Carlos Gijón. Bienvenido a Jen Cano, colega periodista investigador. ¿Cuál es la lectura que tiene de este segundo diálogo entre el gobierno y algunos sectores, no solo indígenas, sino de los parlamentos de los pueblos? Buenos días, Miguel, y buenos días a la audiencia también. Buenos días, Carlos y Luis Alberto. Mire, a mí me parece que es una de las cosas positivas que está sucediendo en el país. Hay que saludar varios puntos aquí. El primero es el hecho de que Leonidas Issa, en verdad, él se siente que es representante de un colectivo, no de un partido, ¿no? Entonces, él está obligado a ir al diálogo, así como las personas del Frente Popular, que son radicales opositores al gobierno del presidente Lasso. También hay que saludar ese espíritu de extender la mano, pese a que bloquean calles, lo insultan, lo vejan, lo acusan de cosas que no ha cometido, y eso es positivo también. El abrazo, por ejemplo, los que estuvimos siguiendo ayer el diálogo, el abrazo, por ejemplo, entre Antonio Vargas y la ministra Vela, maravilloso. O sea, ese es el Ecuador que todos esperamos ver. Por eso es que a mí me parece que no hay que presionar. Los procesos de diálogo son largos y este no es el único tema y no son los únicos actores con el que el gobierno va a tener que interactuar. No en estos meses, en estos años. Porque así les duele a los correístas, este gobierno tiene que quedarse porque este es el gobierno que está siendo el representante del cambio histórico que quiere el país. Para eso votó la gente por el señor Lasso. Entonces, no se puede poner el diálogo de ayer como un partido de fútbol de goles. No. Eso es atentar contra el proceso que está viviendo el país, el proceso histórico, el proceso de cambio. Todos pedíamos unidad, Miguel. Desde hace muchos años, cuando el correísmo estaba en su mejor época, ¿no? Cuando tenía mucho dinero, mucho ataque, todo el poder estatal, ¿no? Bajo su pie. Todos pedíamos unidad. Ahora es la oportunidad. Desde mayo está este gobierno buscando estos encuentros. No es la primera vez que dialoga. El señor Lasso demostró también su apertura, incluso al abrir la alianza con el Partido Social Cristiano. Es decir, desde ahí ya se puede ver que viene un proceso.
de apertura del presidente. No es algo que se inventó el día de ayer o en la última reunión con la CONAIE. Lo hizo con el ex candidato Yacu Pérez en la época de la campaña. Y hay otros temas más, Miguel. Por eso es que hay que tener paciencia, no hay que presionar y sobre todo hay que saber que la unidad, el proceso de unidad de diálogo es un trabajo intelectual enorme, no es de imposiciones, es de negociaciones y bajo un solo objetivo. No es salvarle al señor Lazo o salvar al gobierno, salvar a la asamblea, es salvar el país. O sea, nosotros estamos todavía viviendo el coletazo de la crisis del correísmo, en lo político, en lo social, en lo económico, ¿no? Entonces, y a mí me impresiona gratamente cómo incluso un buen grupo de empresarios, un buen grupo de comunicadores, un buen grupo de ciudadanos, ¿no? De gente de derechos humanos, en fin, están apostando por esto. Entonces, me parece excelente. No hay que presionar, no hay que ver esto como un partido de fútbol, Miguel. No es 3-3, no es 6-0, no, esto no es así. Imagínense que hay temas tan graves que todavía tiene que resolver el país, como por ejemplo el narcotráfico, ¿no? El desempleo. O sea, Quito, por ejemplo, el desempleo está en una tasa del 11%, es una de las más altas del Ecuador, solamente Quito. Hay que solucionar eso. El COVID, todavía no vencemos 100% la pandemia, todavía hay que vacunar. La corrupción misma, el sistema de salud, fortalecer la independencia judicial, el combate a la violencia intrafamiliar, temas para dialogar, para debatir, para acordar entre todos, hay muchísimos. Este es uno, no hay que presionar, no hay que ver esto como un partido de fútbol, y me parece que lo que sucedió ayer fue muy positivo, incluso la actitud del señor Leonidas Issa al acudir y al iniciar el proceso al menos. Efectivamente, el diálogo es el mejor mecanismo en democracia para buscar soluciones, más allá de las diferencias democráticas mismo que pudiera haber en una negociación. Don Luis Pachala, frente a estos hechos positivos, ¿cómo ir desentrañando y destrabando estos planteamientos, unos justos, por cierto? Sabemos que el sector agropecuario, no ahora, no ayer, durante las últimas décadas ha sido desatendido. Recordamos en el correísmo esa farsa cuando decían la revolución agraria. ¿Qué pasó? Con ingentes recursos que tuvieron. Pero hay que ir atendiendo, hay que ir destrabando los problemas del agro, del campo. Uno de ellos es el acuerdo al que se ha llegado, la moratoria de créditos, el control de precios. ¿Cómo ve usted esa perspectiva, don Luis Pachala? Querido Miguel, no sé si me permite compartir pantalla. Quiero que me permitan, salvo el mejor criterio, no sé. ¿Sobre qué tema usted nos va a explicar, don Luis Pachala? Solamente un momentito. Tengo aquí. El tema vinculado con los créditos, Sí, la sí, carga que había. el tema del agro, justamente A el tema ver, del agro. El tema ¿cuáles, del agro. cuáles son los No planes sé si que se tiene para atender a este sector que ha sido postergado por décadas y que merece la atención? Porque el momento que productos no renovables como el petróleo, la minería, el Ecuador tiene que volver los ojos a algo que ha sido trillado, un eslogan, hay que volver los ojos al campo, pero en la práctica no se ha podido lograr. A ver, por favor, si explica rápidamente sus cuadros. estamos viendo la pantalla, por favor. Sí, Sí. A ver, primero, ¿por qué primero es necesario dar la mano al Ecuador o extender la mano y que todos debemos contribuir? Yo muy contento con las palabras que dice, dice, dice Jean Cano. Primero, mire, nosotros hemos tenido constantes déficits fiscales desde el 2008. Hasta el 2008 nosotros teníamos superávit fiscales y a partir del 2008 hemos tenido constantes déficits fiscales. Nosotros recibimos como gobierno, hemos recibido como gobierno
Eh, Saldo en con un rojo. promedio, si todo, hemos recibido casi con un promedio de 8.500 millones de dólares en promedio desde en mayo de 2021. A la fecha estamos con el 4.2% en relación al PIB, lo que significa un promedio de 6.500 millones de dólares. Es decir, el presidente Guillermo Lasso va bajando el déficit fiscal. Por otro lado, tenemos nosotros proyecciones para el 2022 tener un déficit no de 6.500, sino un déficit promedio de 2.522 millones de dólares. Y al final del periodo del gobierno, pues tener un superávit como nosotros teníamos en años anteriores. Este grave problema fiscal hace, por supuesto, que el gobierno pues busque con tanta diplomacia internacional inversiones para que por supuesto aquí exista dólares circulante, exista dinamismo económico. Si nosotros revisamos también el tema de la deuda, mire, esta deuda fiscal que constantemente en el 2012 era 20.000 millones, hoy estamos en un promedio de 63.000 millones de dólares, que no lo endeudó el presidente Guillermo Lasso. Si ustedes ven en el tiempo, a pesar de que era el precio alto, mire cómo se endeudó, y por eso es que toda la obra que nosotros tenemos en Ecuador está totalmente inflada, y ahora pues estamos soportando esta crisis. Entonces, ¿a dónde apunta, por supuesto? A pesar de estas circunstancias deficitarias y de la alta deuda, solamente habrá reactivación económica si es que nosotros encontráramos que estas barras de hacia abajo se conviertan en las barras de hacia arriba en superávit y que se baje la deuda. En este sentido, el presidente de la República ya dispuso y ha dispuesto a todos los ministros de Estado, como ustedes están viendo aquí las firmas, un compromiso con el sector agropecuario. Y este compromiso es con el sector agropecuario que ya viene siendo práctico, justamente para que exista el precio justo para los productos de los campesinos, está justamente aquí en este compromiso de instituciones como el Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobierno, SRI, ARSA, MIPRO, la Secretaría de Pueblos, Ministerio de Agricultura. ¿Podría resumirnos, ¿Qué? don Luis Pachala, Primero, cuáles los son esos precios aquí en compromisos? el Ecuador bajan por estos compromisos que tienen que ver, por supuesto, con el control absoluto de todas estas fuerzas institucionales del contrabando. Control, por supuesto, de la especulación. Por supuesto también, por ejemplo, Agrocalidad no puede permitir, por ejemplo, en el tema de la leche, la utilización del suero de la leche, como manda el Código Orgánico, el COID, y además del control del contrabando, la especulación y la calidad de los productos, pues en la búsqueda de mercados, y el presidente no solo quiere buscar un mercado nacional, sino que también, por eso los viajes del presidente, de posicionar al Ecuador entre los grandes, buscar el mercado internacional. Esas son las realidades que, por supuesto, que el presidente el día de ayer, pues ya de manera pragmática, ya toma decisiones en favor de los agricultores y por supuesto que irá delineando, como ayer dispuso al señor ministro de Agricultura, ya con el sector arrocero. Carlos Gijón, mientras transcurren estos 15 días que ha dado plazo para los temas pendientes, ¿cómo se va a trabajar para ir afinando las respuestas? Perdóname, no te entendí bien. Sí, ¿qué va a pasar en estos 15 días, Carlos, mientras se llega a la respuesta que ha ofrecido el presidente de la República respecto de los puntos pendientes? ¿Cómo se va a trabajar? ¿Cómo se va a afinar? ¿Cómo se van a hacer? Bueno, el presidente de la República ofreció reflexionar, revisar las cuentas y dar una respuesta a algo que ya ha dicho que no se puede, que aunque quisiera hacerlo, las circunstancias no se lo permiten. Pero el presidente no quiere ser terminante, el presidente quiere volver a reflexionar sobre el tema. En cuanto a lo demás, a los puntos en que se llegaron a coincidencias, la CONAIE planteó que no iba a sentarse a discutir los temas hasta que no haya el pronunciamiento del presidente de la República.
esa es la situación. Tendremos que esperar los 15 días para poder seguir avanzando. Pero mientras tanto se puede en temas de los tres acuerdos, moratoria, créditos, control de precios, educación intercultural, ir avanzando para que no se circunscriba exclusivamente al tema de combustibles como plantea la dirigencia de CONAI. El problema, Miguel, es que ellos dijeron que no iban a sentarse en las mesas a seguir negociando hasta que no haya un pronunciamiento sobre los combustibles. No solamente que no haya un pronunciamiento sobre los combustibles, sino hasta que el presidente no acepte sus puntos de vista sobre el precio de los combustibles. Pero hay temas que no pueden quedarse en esa situación, como el precio del arroz. ¿Habrá que avanzar paralelamente en esos temas? Habrá que avanzar, pero habrá que esperar que los arroceros estén dispuestos a sentarse. ¿Y cuál es inicialmente? Sin embargo, por ejemplo, en el tema de los arroceros, el gobierno dijo que estaba trabajando en exportar a Colombia el excedente de producción que haya en este momento. Y ese es un tema que puede seguirse trabajando, que va a seguirse trabajando sin ningún problema, y no es necesario que los arroceros se sienten a conversar sobre ese tema, ¿no? En estos temas aleatorios se podrá avanzar para que no, insisto, no se circunscriba a la posición irreductible que mantiene los dirigentes de CONAI. Sí, el gobierno sin duda seguirá trabajando en el tema, por ejemplo, de la condonación de los créditos con Ban Ecuador. El gobierno estará trabajando en ese tema, y cuando se puedan sentar nuevamente, pues el gobierno tendrá avanzada su tarea. Pero es importante subrayar que ayer la CONAIE y el resto de dirigentes han condicionado el resto de los acuerdos a que se acepte su posición sobre el precio de los combustibles. Bien, ya sabemos por dónde camina el dirigente de la CONAIE. Queremos agradecer a Carlos Gijón debido a sus actividades. Gracias por comparecer a la revista de Opinión Democracia. Seguiremos pendientes de estos avances, porque el país no se puede paralizar por el tema del precio de los combustibles. El país tiene que avanzar, hay que ventilar tantos acuciantes problemas que tiene que resolverse en el Ecuador y que han estado represados durante décadas. Muchas gracias a Carlos. Sigamos con Jen Cano. Gracias, Miguel. Gracias. Gracias, Carlos. Jen, con estos avances, con la descripción de esta situación, bien decía Jen Cano al comienzo, no imposiciones, sino negociaciones. Porque un diálogo implica cesiones y no imposiciones. Y vemos que en el tema de los combustibles, pese a que se les ha insistido, ayer nomás le decíamos al presidente de Coarrunar y Carlos Sucusañay que hay que avanzar en otros temas que precisamente si no se arregla eso, no puede el país paralizarse, volver a las manifestaciones solo por el tema de los combustibles, cuando hay otras urgencias en el propio campo, en el propio agroecuatoriano, Jan. Por supuesto, Miguel, mire, ya en redes sociales es interesante cómo el correísmo también tiene su estrategia. Mientras más avanzan los diálogos, el correísmo se siente más amenazado. Mientras estaba dialogando el presidente con los movimientos sociales, con algunos, cuando había un buen ambiente, el correísmo estaba en rueda de prensa queriendo sostener el informe para la destitución de Guillermo Lasso. O sea, eso es lo que sucede. Para eso también tiene que estar preparado el gobierno. Es decir, para un enfrentamiento duro con el correísmo, ¿no? Que pide o que cree que puede haber rebelión, guerra civil, dijeron ayer, ¿no? En Ecuador. Esos son los anacrónicos, esos son los que están desconectados ya, pero tiene una razón, se ven amenazados, se ve amenazado su modelo de gobierno, su modelo de país, sus negociados, su pasado. Puede ser incluso que algunos se sientan todavía en riesgo de que sus huesos vayan a parar a las cárceles, ¿no? Porque hay casos todavía pendientes, Miguel. Entonces, mire la actitud incluso de Pachacutic. A las 7 de la mañana del día de ayer, en las cuentas oficiales de Pachacutic emitieron un comunicado firmado por el señor Santi. Ese comunicado, en el punto 4, dice: la organización política y la bancada de Pachacutic apoyará el informe elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales
sobre el caso Pandora Papers. ¿Eso qué quería decir? Que ellos apoyaban irrestrictamente y tenían los votos. Bajaron, es decir, desaparecieron este comunicado de las redes sociales y durante el día ya fue moderándose la posición, ¿no? Ya salió el señor Lucero y salieron otro par de personas a dar declaraciones. Eso es lo interesante del diálogo, eso es lo interesante de ver las cosas de una forma sensata. Si el señor Issa se queda del lado de los que quieren la rebelión, la guerra civil, los golpistas, los separatistas, los sediciosos, va a perder. Le van a juntar en la esquina, en la misma esquina con todos los correístas. Asimismo, como hubo esa foto donde él estaba celebrando con Arauz, con Evo Morales, con Jaime Vargas y él estaba ahí en Bolivia, igual lo van a hacer de nuevo. Y quien va a perder va a ser el propio señor Issa, porque no se va a volver en un interlocutor válido para la democracia del país, sino va a ser un interlocutor válido para estos que buscan la rebelión y la guerra civil. Imagínese, Miguel, lo que está pensando el correísmo. O sea, ellos se ven amenazados. ¿Por qué? Porque este gobierno o una línea que no sea la correísta, que no sea la populista, que no sea la corrupta, tiene que quedarse en el Ecuador igual unos 15 años para cambiarlo. Tarde o temprano incluso tiene que cambiar la propia constitución del Ecuador, esa constitución que fue apoyada en un principio por la CONAIE y que después le salió el tiro por la culata porque terminó un enfrentamiento atroz que incluso causó hasta muertes, según han denunciado los propios movimientos sociales. Entonces, esta es la oportunidad. El proceso de diálogo, hay países que ni siquiera terminan el proceso de diálogo todavía, años, desde los nazis. Todavía se sigue debatiendo eso, por ejemplo, en Alemania, de vez en cuando, incluso con los ultras o con los nazis todavía que quedan ahí. Y aquí quieren que se solucione en una tarde como que efectivamente es un partido de fútbol. No, los países no crecen de esa forma. Se necesita paciencia, se necesita mucha mesura, se necesita pensar bien, tener las cifras como presenta el señor Luis Alberto. Entonces, si el país quiere que en un chasquido de dedos esto cambie, imposible, eso no va a suceder. Lo que no se ha, Lo que sí, lo que claro, no se ha y lo hecho que en tenemos décadas, ahora, ¿no? por Ahora, supuesto. Entonces, ¿para qué quieren regresar, Miguel? Finalmente, ¿para qué quieren regresar? Ahora no estamos debatiendo si la dolarización tiene que quedarse o tiene que irse. Los correístas buscan siempre el captar más dinero. Otra vez, ¿qué queremos? Que nos vendan a China, que otra vez tener los aliados con Irán, otra vez tener acá a todos los cubanos y venezolanos, de los bolivarianos, de estos castrochavistas, que sigamos celebrando esta farsa electoral en Nicaragua, que aquí nos inunden con propaganda. No, ya, o sea, no podemos regresar al pasado, tenemos que avanzar hacia el futuro, por nuestra propia tierra. Esos se burlaron de nuestra tierra, de nuestro propio Ecuador, Miguel. Ellos sí se burlaron. Ahora tenemos que recuperar ese tiempo y entre todos. Solo el gobierno no puede, necesita de todos. claro, por lo que señala Giancarlo, hay un tema importante. El diálogo, claro, les desactiva cuando ellos incluyen, meten a última hora conmoción social en el país. ¿Dónde está la conmoción social? Que incluso le vuelve más impresentable a ese mamotreto del caso Pandora Papers cuando el propio Pachacuti les dice, retiren eso que metieron entre gallos y medianoche. Jan. Correcto, Miguel. Mire, eh, el, al presidente lo quieren empujar políticos con pasado dudoso, ¿no? Y digo pasado dudoso porque todavía tienen que ser investigados por el manejo de la plata pública y por lo que hicieron con lo que supuestamente ganaron de la plata pública. Eh, el país no puede retroceder. El correísmo también está. Y el correísmo no hablo de todos los seguidores como ellos lo inflan, ¿no? Porque no sé, a mí ya no me asustan con sus estrategias comunicacionales de aperro, en serio, ¿no? De que deja de hablar del correísmo, de que el Lenin no es correísta, de que Correa es la verdadera izquierda, bueno, todos esos juegos comunicacionales que utilizan y saben manejar muy bien y que lo van a seguir haciendo. No, a mí no me asusta. Dentro de ese partido hay gente que tiene que ser juzgada por la justicia. Esa también es la unidad, ese es un acuerdo.
No hay cómo pactar con las mafias, sean las de cuello o sean las que andan con las pistolas metidas o montadas en motos. No hay cómo pactar. Es como decir que Alemania tiene que pactar con los nazis para avanzar. No, 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 no. A los nazis justicia, a los correístas justicia. Eso es todo. Eso es todo. Hay que avanzar. No, el presidente está en peligro, es verdad. Pero la lealtad del país no tiene que ser para el presidente, tiene que ser para el país. Tiene que ser para nuestra propia tierra, para nuestro propio futuro. La lealtad de los ecuatorianos es con el futuro de nuestro propio país. Ya sabemos qué pasó en el pasado. Nos podemos quedar hasta sin dólar, hasta sin el dólar. ¿Y qué van a hacer? Que nos van a meter igual esos papelitos que Claro, imprime Maduro claro. para Venezuela. sustentar al Venezuela es el destino que no favor. quieren los ecuatorianos. O como El Salvador, que en lugar de mantener firme el dólar, coge y le mete Bitcoin. Bitcoin y ahora está la gente reclamando a ese gobierno. No, no puede ser posible que nosotros no aprendamos de los errores ajenos. Ya pasamos de aquí, estamos viendo lo que sucede en otros países. Hay que cuidar, hay que cuidar. No, no a Guillermo Lazo, hay que cuidar el futuro, hay que cuidar el futuro de esos ecuatorianos chiquitos, los de 5 años, los que están en el jardín de infantes, en la escuela, porque ellos son los que tienen que cosechar los frutos de lo que sucede ahora. Don Luis Pachala, vamos a concluir. ¿Cuáles son las expectativas en estos días respecto de los avances luego del diálogo de este miércoles? Nosotros como gobierno vamos a ir avanzando porque es obligación no quedarnos. Por supuesto también, al menos sí quiero recalcar que hay mucha diferencia entre el primer diálogo y el segundo diálogo. El primer diálogo fue solamente con la CONAI, el segundo diálogo fue, por supuesto, ya un poco más amplio, está con el Frente Popular, Nelson Erazo, Eustaquio Toala y también Gary Espinosa, y la CONAI, es decir, FENOCIN, FEINE, Frente Popular, entonces, y la CONAI. Y ustedes ven las declaraciones del primer diálogo con las declaraciones del segundo diálogo, es decir, pues como que existe menos grado de tensiones, y encuentro cierto grado de voluntad, y el presidente pues va demostrando su grado de encuentro pragmático cuando entregó el indulto a, Antonio a Antonio Vargas. Vargas, sin mirar a quién tomó esta decisión. Entonces, de igual manera, en este punto se comprometió a seguir analizando todos los indultos posibles y hacer una mesa de trabajo en el tema de justicia. Porque si hay inocentes, decía el presidente, cuando expuso incluso a Antonio Vargas, hay inocentes que están en las cárceles. Entonces, Como hay culpables hay que están en grandes las calles, avances, como hay culpables que están en las por calles. supuesto. Entonces, en ese sentido, pues, el presidente ofreció hacer todos esos avances. Y he visto también en las bases, en los presidentes de cada una de las organizaciones provinciales, también ese espíritu generoso. Ahí estaba yo al lado de Carlos, estaba al lado de Hatari. Agradezco y por supuesto reconozco y muchas consideraciones a muchos por esa positividad donde honestamente yo no encontré un ambiente así Claro. Cuando usted se de refiere a choque. Carlos, ¿es a Carlos Sucusañay, presidente de Sí, Cuarronari? sí, sí, por Ya. supuesto, a Carlos, José Nay, Catari, también de la FENOCIN, y a todos los compañeros que estaban ahí. Hubo proposición, hubo ambiente, y al final, pues demostró en las últimas declaraciones de ambiente. Ese espíritu nosotros quisiéramos. Yo quisiera concluir con una última lámina, si me permite la pantalla. Rápidamente, por favor. No sé si me están viendo la pantalla. No todavía. Eh, no, no me están viendo la pantalla. Pero lo único que quiero decir Ya. es que según la pantalla que yo tengo, al compartir, Sí, ahí le mire, vemos la pantalla. muchas gracias. Ustedes están viendo aquí la evolución del gasto del consumo de los hogares. Es decir, aquí nosotros medimos cómo nosotros, de acuerdo a las decisiones y circunstancias políticas, económicas, sociales, cómo camina el consumo de los hogares, el gasto de los hogares, es decir, la compra y venta. Aquí tengo aquí en el 2019, en el primer y segundo, en el primer y segundo semestre, perdón, trimestre, ciertamente
el consumo de los hogares estaban encima de la línea negra, es decir, un promedio de 1.9, 0.9 de dinamismo económico. Pero miren, ustedes miren, ¿por qué no hay que paralizar el país? ¿Por qué hay que trabajar? ¿Por qué hay que dar la mano? Cuando existió, del 2019, cuando existió, por supuesto, todos conocemos el último, el octubre de 2019, miren, cómo comenzó a decaer la economía. Ahí nosotros perdimos, aquí está un menos 1.5, 1.500 millones de dólares en el último trimestre, cuando hubo el famoso octubre de 2019. Y, por supuesto, nosotros no esperábamos la pandemia. Mire cómo la economía Pero cae con vemos la un pandemia. repunte finalmente, vemos un repunte allí. Imagínense, bajó casi, la economía comienza a decaer totalmente, miren, y por eso que tenemos un Producto Interno Bruto de 66.000 millones de dólares, cae con la pandemia, la economía cae, los hogares se contrajeron totalmente en los temas de dinamismo económico, menos 0.11%, menos 11.7%, es decir, cae un promedio de 11.000 millones de dólares y va recuperando. Y ahora nosotros estamos en este punto. Mire, hoy tenemos recuperado la economía en crecimiento de 10.5, es decir, las familias pueden en un más o menos por ciento, un 10%, comprar o vender más. Esto es lo que nosotros queremos cuidar. Por supuesto que para estar mucho mejor, esto no tiene que estar en 10.5, tiene que estar en 50, 55 puntos. Ahí nosotros creemos de que existiría, por supuesto, este crecimiento sostenido. Entonces, pero para que exista este crecimiento sostenido, como siempre le he dicho, es necesario las inversiones. Si no hay inversiones en el país, ¿cómo nosotros vamos a tener dólares aquí en el país? Aquí está la formación bruta del capital. Mire cómo cayó todas las inversiones en el 2019. Con la pandemia cayó mucho más. Es decir, aquí nosotros tuvimos inversiones de un promedio casi nada. Aquí un promedio de 700 millones, aquí un Ya. promedio de 2.000 millones, Claro, o sea, ahora, casi nada. Y ahora nosotros queremos ir a unas inversiones de casi 30.000 millones de dólares para que exista, por supuesto, claro, el dinamismo ahora, económico. En ese sentido, el gobierno va a avanzar, vamos a seguir, por supuesto, en contacto con las organizaciones, queremos que exista la paz, queremos que claro. exista el trabajo, el dinamismo, y quiero coincidir mucho con Giancarlo por toda esta enseñanza investigativa y académica que también nosotros como gobierno también necesitamos también adherir. Claro, para que haya esa inversión tiene que haber confianza, seguridad jurídica, certezas, que es lo que quiere el Ecuador. No violencia, no destrucción, no más hechos que dañan este ambiente en el Ecuador. Giancarlo, usted abriga las Sí. esperanzas de avanzar con el diálogo, ir desactivando estas bombas que el correísmo y una parte de la dirigencia de CONAIE están manteniendo. Miguel, yo creo que sí hay ya se ve que hay una diferencia acá. Y eso tiene que continuar, Miguel. Tiene que continuar, como digo, ahí los temas no se acaban con los 6 puntos que han hablado con los movimientos sociales del día de ayer. Son muchísimos más. Y el gobierno, digo, es un esfuerzo enorme el que está haciendo el gobierno y su gente, y puede hacer de que esto no se acabe en los próximos 4 años. Es decir, que continúen los temas para dialogar, debatir, acordar y ejecutar, ¿no? Ahora, hay un punto que viene y pronto, que es el del empleo. Mire, y ahí yo creo que los sindicatos están leyendo mal lo que está sucediendo en este momento. Y digo está leyendo mal, ¿por qué? Porque le voy a poner un ejemplo. Quito tiene un poco más de 500,000 personas sin empleo pleno. Ok. Esas personas tienen que regresar a la vida laboral, ¿no? Con el actual código eso no es posible, porque el empleo es muy caro. Entonces, la gente necesita trabajar y las empresas necesitan contratar para seguir dando servicios, seguir produciendo, en fin. Entonces, se necesita un mecanismo mediante el cual, respetando los derechos laborales, respetando la seguridad social, haya contratación
de esta gente, que el número de 500, creo que me parece que son 540,000 personas solamente en Quito en un aproximado, ¿no? Se reduzca esa cantidad de personas y que lleguen a tener un empleo. Ahora, si es que ellos insisten en no tocar el código, en reforzar, por ejemplo, o en obligar prácticamente a que los empresarios tengan que dar, y no me hablo de empresarios medianos o grandes, no, refiero a las personas que están aquí en los locales cuando uno va caminando por la calle, ¿no? Es decir, que puedan contratar a esta gente, a este grupo de 540,000 personas casi, ¿no? Requiere de cambios en las leyes. Y eso es uno de los puntos que se trató ayer. Y en eso también tiene que haber un diálogo profundo. Y hay una encuesta de Click que no hay que perder de vista, que dice que 6 de cada 10 consultados buscan una flexibilización del código laboral. Entonces, si es lo que le decía a un principio, Miguel, y con eso termino, la historia del país está, es decir, el propio país está empujando a un cambio, ¿no? La historia se está contando en este momento. Y los dirigentes actuales en la CONAIE, en los sindicatos, en los arroceros, en los gremios empresariales, en los derechos humanos, en el gobierno, en la asamblea, en todo, tienen que estar a la altura del cambio, porque el país está empujando a eso. Entonces, si es que no entienden de que el país necesita de esta transformación y la gente empuja a eso, ¿ok? Entonces se van a quedar por fuera, van a perder. Si se convierten en los, como decía, le decía, ¿no? Estas personas que buscan la guerra civil, la rebelión, los golpistas, los sediciosos, van a perder, se van a quedar por fuera. Ni siquiera, o sea, puede ser que hagan daño al patrimonio de Quito, que haya algunos heridos, Dios no quiera muertos, pero quedarán ahí, porque el país está construyendo un camino por varios ámbitos, en varios claro. sectores. Entonces, este diálogo es uno de tantos, pero si es que no están a la altura sus dirigentes, quedarán fuera. Y posiblemente se repita como el director de un medio colega, Sucesos, puso en redes sociales una foto aérea de la marcha de los sindicatos, el día de la marcha. Es la peor aparición. Nunca he visto tan poca gente respaldando las ideas del FUT, del Frente Popular, claro. El Yacu Pérez. Claro, lo que el país quiere es soluciones, demanda de trabajo. Los movimientos sociales no están muertos, Miguel. Claro. Lo que pasa es que los dirigentes tienen que estar a la altura, tener las cifras, tener las encuestas, tener los planteamientos e ir a las negociaciones. Claro, y no seguir con ese discurso del siglo pasado. Es decir, hay que avanzar. No. Si necesita una reforma laboral, hay que discutirla. Y luego de la reforma tributaria tendrá que venir la reforma laboral. Muchas gracias a Luis Pachala, secretario de Pueblos y Nacionalidades, y al periodista investigador Giancano por su aporte sobre los diálogos importantes, gobierno y sectores indígenas y sociales. Muy amables su participación. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, un abrazo. Muy amable. 8:22 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria en la revista de Opinión Democracia. Y aquí seguimos buscando la verdad. Luego de la pausa volveremos, tenemos previsto diálogo con el periodista investigador Cristian Zurita y el excontralor Marcelo Merlo, y la Fiscalía investiga a Unes Andrés Arauz y a Juan Carlos Monedero. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabías que con el plan Pichincha Miles de Tarjetas Banco Pichincha, tus compras acumulan millas que valen más? Sí, acumulas cuando compras ropa, zapatos, pagas el colegio de tus hijos o una bicicleta, incluso si pagas al médico. También acumulas cuando pagas las